Hola, muy buenas noches a nuestros televidentes. Gracias por estar nuevamente aquí en este espacio de debate de El Canal TRO. Saludamos a todos aquellos quienes siempre se conectan los jueves a las 9:30 de la noche en Golpe de Opinión. Bienvenidos una vez más a este programa de debate. Hoy hablaremos sobre la seguridad en Bucaramanga y su área metropolitana debido a los casos de microtráfico, hurto y homicidios que se han presentado en los últimos meses. Esto está haciendo que la preocupación aumente en todos los habitantes de Bucaramanga y su área metropolitana. Aquí comienza Golpe de Opinión. Bienvenidos. Aquí comienza Golpe de Opinión con María Angélica Marín. Y como pueden ver ustedes, ya están listos y dispuestos nuestros invitados especiales que les vamos a presentar en este momento. Tenemos el gusto de contar con la presencia del diputado Edgar Suárez. También nos acompaña esta noche. Gracias por estar acá, exconcejal y egresado de la UIS de diseño. No sabía. Hola María Ángel, un gusto que me haya invitado a Golpe de Opinión. Estamos acá para que nos haga las preguntas que quiera sobre la seguridad de Bucaramanga. Muy bien, y también nos acompaña para hablar en materia de seguridad del departamento el secretario del Interior del departamento de Santander, Andrés Fandiño. Gracias por estar con nosotros. También abogado, especialista en Derecho Constitucional y otros estudios que ha adelantado para ejercer este cargo. Hola María Ángel, un gusto estar con usted, un gusto estar aquí en el programa Golpe de Opinión y un saludo también muy especial a mis compañeros de panel y por supuesto también a la audiencia que nos sigue a esta hora. Yani León nos acompaña hoy, muy reconocida por diferentes reportes de Bucaramanga. ¿Cómo vamos? Unos estudios muy interesantes que adelantan desde la academia y diferentes instituciones para analizar cuál es la percepción de seguridad, y eso lo vamos a ver hoy. Yani es directora de este programa de Bucaramanga Metropolitana. ¿Cómo vamos? Además, economista y está estudiando una maestría. Bienvenida y gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias por esta invitación y saludos aquí a todos mis compañeros de panel. Así es, y para hablar en materia de seguridad es muy importante tener la presencia de un abogado penalista, quien nos va a ilustrar un poco acerca de cuáles son esas leyes que rigen y que atentan muchas veces contra la seguridad de los ciudadanos. De eso vamos a estar hablando con el doctor José Luis Duarte, abogado penalista, especialista en Derecho Público, exfiscal regional. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a usted por la invitación. Igualmente, buenas noches a mis compañeros de SED. Y esperamos que el debate sea un debate productivo para lo que espera la comunidad y de mi parte en lo que jurídicamente pueda aportar con mucho gusto. Y lo que espera la comunidad, como usted lo llama, doctor, es la seguridad, estar tranquilo, recorrer las calles libremente, recorrer las vías del departamento libremente, sin tener ningún percance de hurto o de homicidios, pero las cifras siguen en aumento. Vamos a conocer cuál es la situación de seguridad en el departamento de Santander. A pesar de los golpes y capturas realizadas diariamente en el área metropolitana y en Santander, como parte del esfuerzo y trabajo articulado de las autoridades, las calificaciones de los ciudadanos sobre seguridad no es buena. Debería haber más cuidado en las calles, tenían que tener los policías más cuidado, no haber tanta violencia, porque por todos los lados donde se vaya, todo el mundo acá metiendo vicios, lo atracan, con un cuchillo, que todo, ya hasta para un celular le quitan a uno, si sea un pedazo de celular se lo quitan a uno. Microtráfico, casos de sicariato, homicidios, robos a transeúntes, a motociclistas y ciclistas hacen parte de las acciones criminales que preocupan a los santanderianos. Para unos la inseguridad es por falta de oportunidades, para otros la llegada de bandas criminales a la ciudad o el desempleo en la región. Pero ¿cuál será realmente la causa de la inseguridad en Bucaramanga y el área metropolitana? Y es muy interesante la pregunta que nos plantea nuestra periodista Claudia Sandoval, quien realizó este informe, porque muchos se preguntan cuál es la causa, por qué se genera inseguridad, por qué aumentan los robos, por qué hay jóvenes en las calles haciendo de las suyas y por qué muchas veces la ley es permisiva, y eso es lo que vamos a hablar. Precisamente con Yani vamos a tocar un tema muy importante y es la inseguridad en la ciudad y un reporte muy importante que se llevó a cabo con ese estudio tan interesante que usted hizo.
Bueno, básicamente nosotros desde el programa año a año venimos haciendo la encuesta de percepción ciudadana, en el cual indagamos sobre muchos temas en calidad de vida, y uno de ellos es la percepción sobre seguridad. Entonces les decimos a los ciudadanos, bueno, ustedes de 1 a 5, ¿qué tan seguro se siente en la ciudad? Que es lo que llamamos, o sea, es cómo se siente en la ciudad. Entonces tenemos que desde el año 2016 el 14% se sentía muy inseguro, y eso subió a 2018 a 24%, ¿no? Sí. Se sienten más inseguras las mujeres, ¿no? Con una diferencia de casi 6 puntos en relación a los hombres. El 27% de las mujeres se sienten muy inseguras, se sienten más inseguros los jóvenes, los de 18 a 25 años, ¿no? Con respecto al barrio, ahí sí la gente se siente un poco más segura ya en su entorno más cercano. Esta variable de percepción es en el área donde es más importante de trabajar, porque a diferencia de otros temas en donde no es tan influyente, el hecho en calidad de vida es muy importante no sentir miedo al salir a las calles, independientemente de la ocurrencia de delitos o no. Es que hace que yo no disfrute el espacio público y prefiera pues estar encerrado. Y eso tiene que ver con otras variables que no solo la comisión de delitos, también el espacio público, la calidad del espacio público, la iluminación, la solidaridad que yo sienta con respecto a mis congéneres. Y en el caso de las mujeres, el tema del acoso callejero. Podríamos, en ese caso de las mujeres es supremamente importante, porque ahí se involucran también los acosadores, los piropos, sí, que muchas veces agreden la dignidad de las mujeres, y nos incluimos, muchas mujeres en Bucaramanga hemos sido víctimas de esa situación. Pero hablamos entonces de variables, y podríamos decir entonces que muchos de los bumangueses se sienten acorralados en materia de seguridad, diputado, ¿podríamos decirlo? Pues yo hago referencia por sobre todo a un informe de Bucaramanga, cómo vamos en el tema metropolitano, que en días pasados dijeron que el final del 2018 y el comienzo del 2019 han sido los más inseguros en los últimos años. Y eso se puede ver porque han aumentado en 2.800 robos, un aumento del 30% en los robos, solamente en robos. Y como bien lo dice Bucaramanga, cómo vamos el tema de la percepción, la iluminación, la vegetación, porque en muchos lados no hay forma de cómo darle seguridad a la gente con la percepción de seguridad. Entonces, la misma basura, los residuos sólidos, entonces hay mucha percepción de inseguridad, los vendedores ambulantes, las mediciones que hay de desempleo también aumentan toda la percepción de inseguridad en Bucaramanga. Entonces, ese dato de Bucaramanga, cómo vamos, que terminamos un año muy inseguro y empezamos un año muy inseguro comparado con los otros años, me parece que es muy importante. Y hay un tema que se ha manejado mucho desde la gobernación de Santander, y tiene que ver con la migración de los venezolanos. Hay muchos venezolanos en la calle, y muchos de ellos la situación económica pues obliga a que tengan que salir a hacer diferentes actos delictivos. Hablemos un poco acerca de la migración venezolana. ¿Afecta la inseguridad en Bucaramanga? Pues bueno, yo creo que antes de hablar de ese tema quisiera hacer varias acotaciones. Lo primero es que, si bien es cierto, tenemos una crisis de migrantes venezolanos que hemos venido tratando de atender, y hay que tenerle claro y decirle a la ciudadanía que todo lo que pase en el vecino país va a repercutir en nuestros departamentos, y en especial en uno de los departamentos que más va a repercutir va a ser tanto Norte Santander como Santander. Nosotros, esto es una cifra aproximada que desde los últimos años se ha venido manejando, desde que ha venido ocurriendo esta migración. Hemos tenido aproximadamente de venezolanos irregulares, porque hay que diferenciar entre irregulares y regulares. Los regulares son los que tienen o el permiso especial de permanencia o los que tienen un pasaporte, que es la cédula de ciudadanía de cualquier ciudadano. La manera irregular es los que no tienen ninguno de estos documentos. De manera irregular, aproximadamente tenemos alrededor de 26.000 personas que han entrado a nuestro territorio, más 2.500 colombianos que se vinieron de Venezuela a Colombia de nuevo y están en nuestro territorio. Entonces, ¿qué ha pasado? Nosotros hemos tratado de hacer una operación, por decirlo así, unos operativos de control que se han llamado operativos de control de retornos voluntarios, ¿sí? Porque no podemos llamarlos deportaciones,
La palabra deportación en el ámbito del derecho internacional humanitario pues tiene unas repercusiones muy serias en el marco de la protección de los derechos de las personas migrantes. Entonces, lo que hacemos nosotros son operativos de control, ¿sí? Operativos de control migratorio para retornos voluntarios. Logramos retornar hasta antes de la cierre de la frontera 388. 388, pero déjame decir una cosa más, de 388. Y es decir, ¿qué hemos hecho? Estos operativos, pusimos un puesto de control migratorio en la provincia de Guanentina, en San Gil, que es único en Colombia, para lograr hacerle no solamente, digamos, un control a estos operativos de recuperación de espacio público y controles de seguridad, sino que también de estos retornos voluntarios y capacitaciones también a los empresarios para que no los vinculen irregularmente, porque si no podrían incurrir en sanciones de 4 a 18 salarios mínimos. Entonces hemos hecho esto, por ejemplo en Bucaramanga hemos hecho operativos en varios frentes, en retornos voluntarios, en temas de niños de mendicidad y en temas de operativos de control frente al tema si hay armas blancas, si hay armas de fuego, y eso lo hemos puesto a las autoridades pertinentes. Y ese es un trabajo muy interesante que están haciendo ustedes de la mano con la Policía Metropolitana de Bucaramanga, pero una de las variables importantes, y hay que tenerlo en cuenta, es de pronto la falta de confianza en las autoridades. ¿Será que la gente está perdiendo esa confianza y esa fe en las autoridades de que los ladrones van a pagar por lo que hicieron, por ejemplo? Sí, por supuesto. Mira, la situación de seguridad en Bucaramanga y en el departamento desde la percepción criminalística se ha incrementado, es caótica. El tema de los venezolanos, de los migrantes venezolanos, creo yo que es una de las tantas variables que se pueden presentar, pero realmente el asunto tiene que ver desde el punto de vista de las políticas públicas, de aquellas políticas de inclusión social. Al iniciar el programa, el informe lo decía, el desempleo realmente es un detonante que incrementa necesariamente el margen de criminalidad. Sin que lo justifique, además. No, por supuesto. Mira, hoy en día ya los establecimientos carcelarios no aguantan, están a reventar. Precisamente al venir para acá obtuve una información de la Fiscalía, en donde se me dice que se han habilitado unos centros de reclusión de tránsito, es decir, de personas procesadas no condenados, que están ubicados creo que en el norte, en la Cumbre, y hay una que se piensa habilitar por los lados de la ciudad de La Real. O sea, eso es una perspectiva más que idónea que nos está reflejando en la percepción de inseguridad en Bucaramanga e incluso en el departamento de Santander. Dime. Pues vamos a hablar de eso después de comerciales, porque sí me parece muy interesante el punto que ha tocado, y es el hacinamiento carcelario y la crisis que está viviendo el departamento de Santander. Estos establecimientos, y mientras los delincuentes, muchos presuntos delincuentes también que están en las cárceles, están ahí, están trabajando, se están resocializando, están haciendo algo por sus vidas, eso lo vamos a hablar después de comerciales. Ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos aquí en Golpe de Opinión todos los jueves a las 9:30 de la noche. Tenemos una cita con el programa de debate de El Canal TRO para hablar de diferentes temas que son de interés para muchos ciudadanos. Hoy precisamente estamos hablando de inseguridad, la inseguridad en la ciudad de Bucaramanga, en el departamento de Santander. Y es importante, y hablábamos antes de la pausa, del hacinamiento carcelario, pero también de algunas cifras que ha entregado un interesante estudio de Bucaramanga Metropolitana. ¿Cómo vamos? Yani nos estaba diciendo que tiene que hablar de algunas cifras. Sí, es que hay un indicador que es como el indicador objetivo más duro, que es cuando uno le pregunta a la gente si en el último año fue víctima de un delito, que ya no es si se siente seguro o inseguro, sino si efectivamente fue víctima de algún delito, de hurto, algún delito. Resulta que eso en el área metropolitana no es que se haya incrementado de manera significativa. Estamos, de hecho, en el 2016 estaba 15%, bajó a 13%, estamos en 14%. O sea, el 14% de las personas, o sea, de los habitantes del área metropolitana fueron víctimas de algún delito. O sea, que no hay una curva así.
Y entonces con respecto a las cifras del hurto que reporta a la policía, se estima más o menos que el 70% de los hurtos no son reportados. O sea que si uno pasara estas tasas, este porcentaje a tasas, sería una cosa, pues, pero ¿por qué se incrementa? Es que resulta que la policía con la fiscalía están uniendo bases de datos para que se haga la denuncia. O sea, la denuncia que yo hago en la fiscalía está alimentando el mismo sistema que la denuncia que hago a la policía. Y eso hace parte de un proceso engorroso que la gente no quiere meterse en ese problema, más aún sabiendo, y muchas veces que a través de nuestro sistema informativo tenemos la posibilidad de hablar con muchas personas, nos dicen, pero es que los dejan libres al día, a las horas, los dejan en libertad. Entonces, ¿para qué denunciar? ¿Qué les podemos decir a los ciudadanos? A ver, yo considero que en los últimos años el Observatorio del Delito que está en manos de la policía ha sido clave para mostrarnos a nosotros dónde están verdaderamente como los focos graves para ponerle atención. Uno de ellos es el microtráfico. O sea, si nosotros sabemos acá en Bucaramanga, por sobre todo, porque yo soy experto en Bucaramanga, las ollas del microtráfico pueden ser 6 o 7 totalmente identificadas. ¿Dónde están? Una está en Villa de Girardot, que es la olla más peligrosa y la más grande del microtráfico en Bucaramanga. La segunda está en el barrio San Rafael, que con la captura de Pichi logró bajar un poco el tema y la tensión, pero también está la Independencia, está Bajo Regadero, y casi todas de las 6, 5 están en el norte, pero hay una que está en Estoraques, y que hablar, por ejemplo, de la Comuna 14, y también la droga, que es hoy día uno de los grandes focos de la inseguridad, no tiene estrato, o sea, está en todos los estratos. Entonces, si nosotros miramos el tema de los delitos, y para mí, de los que más ha aumentado en la percepción de seguridad, el microtráfico es uno de los que mayor atención tenemos que ponerle cuidado en Bucaramanga. Y para atacar ese tipo de situaciones, secretario, ¿se ha pensado en incrementar el cuerpo de policía de la institución, del área metropolitana? Es que el área metropolitana tiene un gran pie de fuerza. Yo no diría, mire, yo tengo que celebrar el operativo que se hizo antes de ayer acá en el área metropolitana, en la Comuna 9. Más de 500 policías entraron a la Comuna 9 en los barrios San Martín, Libertador, Antonia Santos. Se hizo junto con la policía, con un trabajo, el gran trabajo del general Vázquez, más de 38 capturas, varias incautaciones, un desmantelamiento de una banda de microtráfico bastante grande que inclusive en los frentes de seguridad que hemos venido desarrollando con apoyo de la Policía Metropolitana, con el Ejército, en cada uno de estos barrios, en la Comuna 9, en la Comuna 2, ¿sí? En la misma área metropolitana, el barrio Fátima, en la Cumbre, que hemos venido caminando en estos últimos 70 días junto con la policía, hemos desarticulado varias bandas. Yo creo que el pie de fuerza del área metropolitana es muy bueno. Yo lo que invito a la ciudadanía es fundamental en este trabajo, fue fundamental en la Comuna 9. Yo lo que los invito es a seguir denunciando, hay que creer en las instituciones. Yo sé que a veces las instituciones tienen un tema un poco, digamos, lento, pero cuando le metemos la mano, le metemos la fuerza como se la estamos metiendo desde el punto de vista de las instituciones, con la Fiscalía, con el Ejército, con la Policía, con la dinámica de los frentes de seguridad, con la dinámica de la diferente comunidad que se ha convertido en una red muy importante, podemos dar estos golpes que hicimos antes de ayer. El golpe desde ayer que le dimos al microtráfico en la ciudad de Bucaramanga es importantísimo. Pero ¿en qué se está fallando entonces? Hablemos un poco acerca del hacinamiento carcelario, porque los esfuerzos de muchas instituciones, la Policía Metropolitana, la Fiscalía, llevan a los presos a estas condiciones. Importante destacarlo, que muchas veces la ley permite que salgan con rapidez de los establecimientos, y el esfuerzo que está diciendo el secretario pues queda ahí. Mira, yo creo que la ley no está concebida con ese propósito, porque realmente el ordenamiento jurídico prevé y es ejemplarizante. Sí, prevé las sanciones de carácter preventivo y aún correctivo en caso para combatir la criminalidad. El legislador está al tanto de ese tipo de situaciones. Yo quería acotar dos puntos pequeños. En el informe que nos manifiesta la doctora,
que se ha reducido un porcentaje el índice de criminalidad, es lo que en penal se conoce como el margen de criminalidad negra, es aquella que no es denunciada por los ciudadanos, pues en muchas ocasiones por aquella pérdida de confianza respecto de las instituciones en el tema de dispensa de justicia. ¿Sí? En el punto del microtráfico, sí, evidentemente, y es un problema nacional. Yo decía anteriormente que regiones como San Gil, que era muy sana, bueno, Barrancabermeja ha tenido en esencia problemas de microtráfico. San Gil en este momento el incremento del microtráfico es considerable, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el tema? El tema impactar, como cuando se dice bandas de microtráfico, que muchas veces son barrios subnormales en donde la gente que se acapara es gente que llega allí por sus necesidades en muchas ocasiones de subsistencia. La articulación de las instituciones debe ir, es para el que está detrás de, ¿sí? Que no es el gestor, es el gestor del microtráfico, pero es la persona o las personas macro. Y ahí sí es donde debe existir un compromiso, por lo menos de Fiscalía, en este caso de entidades de investigación, de Fiscalía y de Policía Nacional, frente a ubicar no solamente los expendios de microtráfico, sino llegar a esas bandas criminales que realmente son verdaderos narcotraficantes. Bueno, el problema de microtráfico en Bucaramanga es que precisamente la ciudad se está convirtiendo en consumidora, ¿sí? Entonces la gente percibe a un muchacho que está consumiendo, no lo ve como un problema de salud pública, que lo es, sino como un problema de seguridad. Y entonces nosotros estamos abandonando ese problema que se nos está agrandando, el tema del consumo. Y si ustedes miran las cifras que han dado los estudios sobre el tema del consumo a nivel de las universidades, ¿sí? Entonces la juventud está iniciando, desde los niños están iniciando a fumar a edades más tempranas, a tomar trago y luego al consumo. Entonces ahí digamos que ya el enfoque no es el de seguridad, sino el de prevención y el de salud pública, que realmente no le estamos prestando como la suficiente atención, y nos dedicamos pues al tema de la persecución. ¿Y qué nos está pasando? Entonces, como sociedad estamos enfermos, como sociedad nos estamos acostumbrando a vivir con jóvenes delincuentes, el niño sicario, por ejemplo, de Medellín, que tanto impactó a toda Colombia, y también a muchos jóvenes en Piedecuesta, y lo veíamos y conocíamos las historias de vida de muchos de ellos después de la tragedia del incendio que se registró. Muchos jóvenes de 14 años con delitos, con homicidios. ¿Qué nos está pasando? ¿En qué fallan las instituciones? ¿En qué falla el Estado? ¿Faltan políticas públicas? ¿Qué hacer? No, ahí yo creo que el Código Penal, sin ser abogado, tiene necesidad de una revisión para los menores. Porque hoy los delincuentes cogen fácilmente a los menores para que los menores sean las personas que cometan los delitos. Entonces se han dado cuenta de ese gris que hay para todo lo que es el procesar un menor. Entonces hoy día los menores son los que llevan la dosis mínima, son los que hacen los delitos, son los que fácilmente portan armas, son los que fácilmente en los barrios hacen las balaceras. Los niños y los jóvenes son los que fácilmente son los que utilizan los grandes o los delincuentes el medio fácil para poderse camuflar y para que ellos no sean casi las personas que hacen los delitos. Entonces esta red de niños y esta red de menores por todo Bucaramanga, que lo ve uno en el norte, lo ve uno en todas las comunas, a mí me parece que hay un lío o un desfase ahí en el Código Penal que nos lo puede resolver el abogado penalista, mi doctor que nos está acompañando hoy, para que nos dé la seguridad de por qué está esa brecha tan grande en los menores. Y le voy a trasladar la pregunta fácil para que nuestros televidentes la puedan entender. ¿Qué diferencia hay entre un mayor de edad que roba un celular en la calle con un menor de edad que roba un celular en la calle en cuanto a penas, castigo? Sí, el concepto jurídico gira en torno a lo que se llama imputabilidad. ¿Sí? Hoy en día los menores de 18 años tienen su jurisdicción especial.
De acuerdo con la doctora, en el tema, las sanciones para los mayores, lógicamente que son sanciones de punición, cuyo límite es mucho mayor que para la del menor. La del menor es más que todo una sanción más protectora que correctiva, dado que hay muchos factores que influyen en el menor delincuente, y entre ellos las familias disfuncionales, todos aspectos que vienen de casa, ellos son el germen donde se va a inocular la grande delincuencia, por lo que decía el doctor, son los y de antaño, son los que realmente son tomados, ¿sí?, por las grandes organizaciones criminales para ejecutar acciones de narcotráfico, de sicariato, pero el tema represivo respecto al menor en un Estado social de derecho, pues es muy difícil concebirlo o entrelazarlo con la punición, con la pena. ¿Sí? Sí. El legislador, a través de la ley 1098, que es el Código del Menor, es un estatuto bien concebido y, como le digo, ¿no?, ahí interactúan diversas instituciones en aras de la protección del menor. ¿Sí? Ahí está Personería, está la Defensoría, está el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en orden a que la represión sea la última ratio, la última razón a la que nosotros tengamos que acudir. Y vamos a una pausa, pero al regreso estaremos hablando con el doctor Andrés Fandiño acerca de esas políticas públicas y qué hacer en esta sociedad que tanto necesita de acciones contundentes por parte de las autoridades. Ya volvemos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Seguimos aquí en Golpe de Opinión. Una hora es muy corta para hablar de seguridad y de hablar de muchas problemáticas que tienen nuestros televidentes, quienes nos envían preguntas y nos dicen, por favor, pregunte esta cosa y la otra. Y estamos pues entregándoles a todos ustedes que tienen por decir los expertos en el área metropolitana de Bucaramanga y en el departamento de Santander. Por eso nos acompaña el doctor Andrés Fandiño, el secretario del Interior del departamento. Y hablábamos en la pausa, doctor Fandiño, acerca de la importancia de categorizar o apartar, ¿cierto?, el microtráfico del tema del hacinamiento, y ahí se están haciendo cosas muy interesantes. Claro, es que una cosa es microtráfico, que debe tener todo el estudio y todo, el tema de la institucionalidad detrás de él y de las autoridades que se viene trabajando, como lo dijo anteriormente. El tema del hacinamiento es distinto. Aquí el tema de hacinamiento juega un papel fundamental. Los entes territoriales, el gobierno nacional, ¿en qué sentido? En que, si bien es cierto, Santander está en el puesto 18 del tema de hacinamiento carcelario con un 52%, pero parte del hacinamiento carcelario que se vive en Santander es que las personas sindicadas no se le ha definido su situación jurídica. Por ejemplo, esta semana adelantamos un comité carcelario en Santander con presencia del gobierno nacional, con presencia inclusive de la USPEC, con presencia de todas las autoridades y en especial de los jueces de ejecución de penas, que juegan un papel fundamental en este proceso, y le pedimos celeridad. Pedimos celeridad, ¿por qué? Porque es que más del 52% del hacinamiento carcelario en Santander, ese 52%, si nosotros lo dividimos, casi el 30% son personas que no se le han definido la situación jurídica. Y eso hace de que las cárceles, que no están construidas para personas sindicadas, sino para personas condenadas, ¿sí?, se nos vean que tengamos que pasar a personas sindicadas ahí, las estaciones de policía, que no deberían jugar este papel acá fundamental, que prestan una gran labor, ¿sí?, se ven abarrotadas. ¿Por qué? Porque muchas de las capturas en flagrancia no se pueden definir rápidamente por el fiscal. Sí, entonces, tanto por los fiscales como la otra parte del juez de definición. Y tengo entendido también que hay unos recursos aprobados para hacer una inversión en materia de crisis carcelaria. Por supuesto, es que Santander es uno de los departamentos que va a recibir en el 2019 gran parte de la inversión, 100.000 millones de pesos para el tema carcelario, 80.000 millones para crear 756 nuevos cupos en la cárcel de máxima seguridad de Girón, 10.000 millones para atención en salubridad y alimentación de reclusos en todo el departamento, en las 9 cárceles, en fin. Aquí lo que hay que hacer es, uno, combatir el microtráfico desde la persona que hace el expendio de la droga, o sea, el dealer, ¿sí?, el dealer. Y por otro lado, ¿sí?, el tema es que
nosotros tenemos que hacer, o todas las autoridades tienen que hacer, seguir interviniendo los diferentes barrios, las diferentes comunas, ¿sí? Uno con la fuerza pública, con la autoridad, pero otros con programas, claramente, porque las personas que están ahí tienen problemas, muchos problemas en sus familias, muchos problemas en su entorno social, y lo que se hay que hacer es programas de educación, programas de recreación, deporte, que se han venido haciendo. Otro punto fundamental de la inseguridad en Bucaramanga es el poder amarillo, con el que generalmente nosotros hemos tenido la oportunidad de dialogar últimamente con las protestas que se están generalizando en el área metropolitana de Bucaramanga. Ellos también se sienten inseguros en la ciudad y envían este mensaje. Ya como gremio de taxistas sí queremos que verdaderamente esté trabajando la policía con lo de la cuestión de los botones de pánico, que ya tenemos más de 1.150 carros en este momento con esos botones, y pues le pedimos al señor gobernador Didier Tavera que nos colabore en encender esos botones de pánico, ya que trae seguridad no tanto para el gremio de taxistas, sino para toda la comunidad metropolitana. Bueno, vamos a hablar entonces acerca de los taxistas, esa preocupación que existe. Ya tenemos cifras de homicidios este año de taxistas, eso es supremamente preocupante, se adelantan las investigaciones, pero mientras tanto la gente dice, no están ni seguros los taxistas, que tienen un respaldo de muchos compañeros y que hacen falta de pronto políticas públicas que los protejan, y una de ellas era el botón de pánico. ¿Qué ha pasado con esta situación? El tema de los taxistas se ha venido aumentando. El mes que pasó, 3 muertos aproximadamente en el área metropolitana, y ese es un número muy alto para un gremio, como usted bien lo dice, que está revestido de comunicaciones y de sistemas de información. Y hablando de las comunicaciones, ¿qué es lo que está pidiendo la gente? La gente está pidiendo es cómo, miramos a ver cómo despejamos las zonas de inseguridad. Entonces, ¿qué le pide la gente a uno? Hoy, en los barrios antes pedían el arreglo de la cancha, algunos le pedían el CISBEN, otros le pedían a uno cosas para el barrio. Hoy ¿qué piden? Piden cámaras de seguridad, piden el alumbrado público, porque no hay alumbrado público, está deficiente el alumbrado público, piden la poda en las zonas donde hay arbustos, donde hay maleza. Eso es lo que pide hoy la comunidad. La comunidad está pidiendo, a raíz de tanta inseguridad, está pidiendo es cosas de seguridad y elementos de seguridad para su barrio y para su entorno. ¿Qué nos falta ahí? Es una coordinación, esa articulación que no ha logrado esta administración de Rodolfo Hernández, porque no la ha logrado, es articular todo, porque es el alumbrado público, depende de alumbrado. La poda depende de la CMB y depende de la EMAP. Las cámaras de seguridad dependen de la policía. Entonces no hay una articulación que uno vea concreta en el mandatario local para poder darle percepción de seguridad al municipio. ¿Cuál es la opinión que tienen ustedes con respecto a las políticas públicas y a las normativas que ha adaptado la administración municipal? Bueno, por ejemplo, ahí en el tema que hablaba aquí el doctor Edgar, sobre que la mayoría de las ollas está en el norte, ¿sí? Pero fíjese que, y tiene que ver con el tema de delincuencia juvenil que lo hemos tocado, pero es que si usted ve en el norte la calidad educativa, o sea, con qué nivel de desempeño salen los estudiantes, es el peor de toda el área metropolitana, o sea, tiene mejor desempeño el área rural. Entonces, ¿con qué perspectivas tienen esos muchachos de salir, de que haya otras alternativas que sean más a la UIS, por ejemplo, pasar a la UIS? ¿Cuántos muchachos que están en el norte, que estudian en el norte, tienen esa posibilidad de ir a la UIS porque sea una educación de calidad? Entonces, yo creo que ese tema también de cuando hablamos de los temas de políticas públicas y sobre todo de delincuencia juvenil, que está muy asociada porque generalmente la gente percibe que se necesita juventud para poder correr. El ocio productivo. ¿Sí? Y entonces pues tenemos que mirar, y eso es de muy largo plazo. Y en ese papel de los jóvenes juega un papel muy importante las redes sociales, porque se han convertido en el motor de muchas personas de seguir haciendo, y los videos de delincuencia se vuelven virales, sí. Y muchos de estos jóvenes ven estos videos y se convierten en ejemplo para muchos de ellos. ¿Qué hacer con el manejo de las redes sociales, donde también se genera violencia por el matoneo, por las agresiones que se llevan a cabo en diferentes redes como Twitter, por ejemplo, donde se ve normalmente un odio
muy grande. ¿Cuál es esa normatividad que existe? ¿Cómo protege la ley a las personas a través de las redes sociales? Bueno, a ver, yo creo que el punto gira en torno a la coherencia y a la voluntad de carácter institucional que debe existir en materia de políticas públicas. El controlar las redes sociales es difícil bajo el esquema del derecho constitucional de la libre expresión, ¿sí? ¿Hasta qué punto pueda el ordenamiento jurídico entronizar y traspasar ese umbral? Entonces, yo insisto que los aspectos tienen que ser de carácter preventivo. En Bucaramanga la percepción que yo tenga de la política, de la articulación de la interinstitucional, pues es poca. Pero sí, ¿qué se ve? ¿Qué se nota? ¿Sí? Que como ciudadano, que falta una voluntad, falta una coherencia entre quienes forman parte de la administración, ¿sí? En aras a ejercer acciones de carácter preventivo. Algo muy mínimo que nos mencionaba el señor diputado. Mira que los barrios ya no están pidiendo cuestiones que anteriormente solicitaban de las entidades, sino unos temas de seguridad, unos temas de alumbrado, unos temas de poda de árboles. Es la sensibilización y efectivamente en esa articulación no solamente estaría comprometida la alcaldía municipal, sino diversos estamentos. Entonces, eso tiene que ver Secretaría de Educación frente al tema de los niños, Secretaría de Salud, lo que comentaba la doctora, es decir, es interinstitucional, es algo macro. Y actualmente existe esa integración como una mesa municipal o departamental para analizar desde el punto de vista de la Secretaría de Salud, Desarrollo, Educación, y que todos articulen esfuerzos ubicando a los jóvenes que pueden ser propensos y posibles delincuentes. ¿Existe? Bueno, pues a mí me tocaría entonces en ese momento hablar del alcalde de Bucaramanga, y al alcalde conmigo no le va bien. Yo no veo nada de articulación en Bucaramanga frente al tema de seguridad, eso lo dan los datos. El mismo que, menos mal tenemos un buen general en la MEBUC, que ha hecho unos golpes importantes, y como lo dijo el secretario, en la Comuna 9 hace pocos días con el tema del microtráfico, pero la articulación que necesita la ciudad para el tema de seguridad, como bien lo dice Bucaramanga, cómo vamos en la percepción y otras mediciones que han existido, el flagelo o el factor más preocupante de la ciudad es la inseguridad. Entonces, frente a eso, nunca Bucaramanga lo había vivido. Es solamente salir al centro. Es solamente vivir lo que es llegar a barrios, por ejemplo, como el barrio Girardot, para ver cómo el cordón de miseria de Villas de Girardot lo afecta, o llegar a Provenza y mirar todos los cordones de miseria de Gran Garrigan, de todo lo que son los barrios que se acomodaron en el sector de Provenza, hoy día prácticamente afectan a barrios como Provenza. Es solamente mirar todo el tema de cordones de miseria y mirar qué se genera en esos cordones de miseria para saber que la percepción de inseguridad ha afectado a todo el entorno de estos barrios. Bueno, y después de comerciales vamos a estar hablando ya en nuestro último bloque de algunas conclusiones que ustedes quieran entregar a nuestros televidentes. ¿Cuáles son esas propuestas desde sus lugares, desde sus gestiones que se deben hacer en materia de seguridad? Esas propuestas que queremos escuchar nosotros como ciudadanos de diferentes autoridades. Ya volvemos. Aquí seguimos en Golpe de Opinión, gracias por acompañarnos. Estamos en nuestro último bloque con nuestros 4 invitados especiales hablando de inseguridad en Bucaramanga, su área metropolitana y algunos sectores del departamento de Santander en donde se han originado algunos enfrentamientos y homicidios, entre otras cosas. Pero hay que destacar que Santander es uno de los departamentos más seguros del país y eso sí se garantiza con cifras importantes que entrega la Gobernación de Santander. Pero una solicitud muy particular que hacen los taxistas es la reclamación del botón del pánico. ¿Qué decirles a ellos, secretario? No, hay que aclarar lo siguiente, y le respondo a Carlos, que es uno de los líderes de los taxistas aquí en el área metropolitana, con el cual he hablado muchísimas veces de este tema.
y es que el tema del botón de pánico no es una solicitud del gobierno departamental, ¿no? Y hay que dejarlo claro una vez más. Eso fue un proyecto a solicitud de la Policía Nacional a través de los fondos que se tienen en cada departamento, en cada municipio, de la Ley 418, que hace parte del Fondo de Orden Público, del orden público. Este proceso se llevó a cabo el año pasado, tocó suspenderlo por algunas observaciones que se plantearon por parte de veedurías ciudadanas muy respetables. Desde que yo asumí la Secretaría del Interior, el 14 de enero, me empapé del tema, hicimos 8 o 10 reuniones con la policía y el área metropolitana, que en especial estábamos Alcaldía de Bucaramanga, Alcaldía de Florida y Gobernación de Santander, que éramos los que íbamos a colocar los dineros, que eran aproximadamente 7.200 millones de pesos. Después se sumó la policía para modernizar la red, o sea, no solamente el botón de pánico, sino modernizar todas las redes de conectividad por 2.000 millones de pesos más, entonces haríamos 9.200 millones. Y el tema, pues no hubo no pudimos concretar el modelo de contratación, porque pues a solicitud de la policía era que era por contratación directa, y pues una contratación directa por 9.200 millones de pesos con un único oferente, pues ningún ordenador del gasto, en especial yo, se arriesga. Entonces, sí, se arriesga, entonces eso es completamente ilógico. Yo lo que le propuse en una de las mesas para estudio siguiente es que, como es un recurso que está dentro de los recursos de seguridad que tienen a manejo la policía, nosotros le traspasamos los recursos a la policía para que ellos ejecuten el proyecto y vamos a ver qué sigue de aquí en adelante. Entonces eso hay que dejarlo pues como claro en esta cuestión. Los únicos que colocamos recursos fue la Alcaldía de Bucaramanga y la Gobernación de Santander, porque pues por ahí salió el alcalde de Florida a decir que había dado los recursos, entonces yo le digo, nunca lo giraron, solamente fue Bucaramanga y la Alcaldía de Barranca Bermeja. Y esa es una aclaración interesante para hacerles, porque la gestión se está haciendo, los esfuerzos se están haciendo por parte de la Gobernación de Santander, pero se sienten impotentes los taxistas, que muchas veces toman justicia por su propia mano y a través de grupos de WhatsApp se avisan y toman al ladrón o al homicida y lo capturan, y ese es un desespero social generalizado de muchas personas también en los barrios que toman justicia por su propia mano. Pero una cosa, no tanto justicia por propias manos, porque eso no es así. Yo creo que hay una red de cooperantes, una red de cooperantes ciudadanos, una red de cooperantes de taxistas, que obviamente se ayudan y se articulan con la policía. Y es que el botón de pánico, lo que yo iba a explicar acá, el botón de pánico no es el botón, digamos, SOS, ese botón de pánico eran unos radios, eran 500 radios que se iban a colocar en cada uno de los taxis, ¿sí? En 500 taxis, eran 500 radios. Lo que pasa es que ese proceso, pues fue el proceso que acabo de explicar. Pero acá la red ciudadana de taxistas viene funcionando. Yo he hablado con Carlos, inclusive vamos a establecer una red de conectividad con el área metropolitana interesante con el general Vázquez, para seguirlo fortaleciendo. Entonces, a mí me parece que más adelante puede haber un fortalecimiento a través de APPs, de temas de aplicaciones que podríamos empezar a establecer. Hay muchas ideas que vienen de aquí en adelante que pueden ser interesantes con la policía. Y vamos a trabajarlo. Lo que pasa es que hay que establecer bien. Y acelerar un poco el paso, porque ya se está acabando el tiempo en la administración departamental. Pero importante decirle a nuestros invitados si existe la justicia por su propia mano en Bucaramanga. ¿Usted qué cree, diputado? Pues, como la percepción de inseguridad está tan alta, y estamos ante un gobierno que se ha dedicado a hacer otras cosas y no a controlar ni a tener mano firme en la seguridad, tiene todo un sistema policivo, por ejemplo, todo lo que es la justicia policiva actual, que son los inspectores, las tienes para hacer multas, sanciones, buscar qué constructor tiene los escombros afuera, qué persona tiene el establecimiento abierto. Entonces, hemos visto que hay una administración que está prácticamente pendiente casi como de otros asuntos, y pues la gente se siente casi como desamparada y se siente sin la debida justicia. Pero respóndame la pregunta, ¿existe o no? ¿Sí o no? O sea, a raíz de eso uno ve que las personas, en muchos sectores están tratando casi como de mirar a ver qué hacen, porque no vemos la articulación ni la coordinación de una administración para poder
impartir justicia de todas las instancias. O sea, no hay una coordinación de la justicia en Bucaramanga. Yo le hablo principalmente de Bucaramanga. Bueno, le entendí entonces que sí existen casos o sea, en Bucaramanga. Sí, hay casos de Bucaramanga. Sí, por supuesto que eso puede generar vindictas. Es decir, el ojo por ojo, diente por diente, no hay una dispensa de justicia efectiva y por ende, pues al no ver la protección del Estado en materia de justicia, pues eso genera otro foco de delincuencia, porque es que eso es delincuencia, ya es la venganza. La víctima se convierte en victimario en últimas. Yo creo que el tema en el punto de justicia, que es lo que a mí me interesa, yo sí veo que es deficitaria la estructura del sistema procesal penal sobre las instituciones encargadas de administrar justicia. Es muy pesada y los jueces, los fiscales son seres humanos, son personas comprometidas en su labor, pero que no pueden definir jamás en los términos y a tiempo las situaciones jurídicas de las personas que han sido convocadas a responder a juicio. Hay personas, puntualmente, hay un caso en donde unas personas aproximadamente llevaron 500 días privados de la libertad y el proceso aún va en los albores del juicio, lejano al inicio del juicio oral. Entonces, es una justicia paquidérmica frente al desarrollo social y lo que conlleva al desarrollo social de una ciudad como lo es Bucaramanga, de las ciudades más importantes del país, en donde necesariamente las instituciones deben tener mucha atención, poner mucha atención en el punto de justicia, fortalecimiento de la administración de justicia con recursos para soportar esa estructura tan pesada del sistema acusatorio. Porque son muchos los resultados que se están llevando a esos sistemas que están colapsándose. ¿Existe o no justicia por su propia mano? Bueno, es una forma de verlo, pero por ejemplo en materia de estadísticas, el tema de lesiones personales en Bucaramanga y ciudad área metropolitana, cada vez que uno lo compara con otras ciudades, pero no dice, pero, o sea, la media nacional está más o menos en 200 por cada 100.000 habitantes, aquí ha llegado a 500, 600. Es una cosa que yo digo que entonces los conflictos los estamos resolviendo vía directa, claro. O sea, no se está acudiendo a las instituciones para mediar el manejo de los conflictos. Y eso se refleja, por ejemplo, que en las 4 administraciones la institución más desconocida es la Secretaría del Interior, que se supone que es la que tiene a cargo toda la seguridad y la convivencia y ese manejo de la conflictividad en las ciudades. Entonces yo sí creo que ahí hay una, digamos, es una forma de verlo, que estamos tomando la justicia por nuestra propia mano. Así, o sea, es Bucaramanga, ¿no? ¿Cómo? Aclarar que el descuento de la Secretaría del Interior fue Bucaramanga. Bueno, las cuatro al medir así de los funcionarios, así, ¿qué imagen tiene? Es el 70%. Vale la pena decir que hay Secretaría del Interior en los diferentes municipios del área metropolitana, que cada quien tiene su responsabilidad y su trabajo, claro que sí. Pero ¿a qué se debe eso? ¿Por qué la sociedad está tan intolerante? ¿Por qué la desesperanza? ¿Por qué la angustia? ¿No creen en la policía? ¿No creen en las autoridades? ¿No creen en el sistema judicial del país? Yo lo veo es que en el país hay una polarización muy grande y yo lo que veo manifestar acá, y ahorita hablábamos del tema de las redes sociales, yo creo que las redes sociales han jugado un papel fundamental porque no se pueden limitar el derecho, el internet no se puede limitar porque el derecho es la libre expresión. El país hoy vive una polarización en muchos debates actuales, políticos, sociales, culturales. La gente perdió el tema de poder hablar, de poder discutir, de poder respetar. Se escuda en las redes para decir claro, lo que porque quiere. se escuda a través de muchísimas fakes o a través de muchísimas cosas que realmente no se ha podido, digamos, entrar a regular. Y me quedan algunos minutos para que planteemos desde diferentes sectores de los que ustedes manejan, desde los lugares donde se desempeñan diariamente, cuáles son esas propuestas y esas soluciones concretas en materia de seguridad. Concreto para que nos alcance el tiempo, porque ya vamos finalizando nuestro programa, diputada. A ver, Medellín tiene una propuesta muy arriesgada y es la creación de la Secretaría de Seguridad, al igual que Barranquilla. ¿Por qué? Porque de todas maneras ellos tienen recursos propios porque ellos tienen el Fondo de Seguridad Ciudadana, donde se compran cámaras, se compran vehículos para la policía y tienen recursos propios. O sea, es un ingreso propio
generado en todos los estatutos tributarios municipales. Entonces, allí tenemos un recurso propio en el cual se puede crear de pronto, con este nivel de inseguridad en Bucaramanga, una propuesta de una Secretaría de Seguridad, al igual como lo ha creado Medellín y como lo ha creado Barranquilla. Bueno, una secretaría departamental y municipales. Municipal. Yo para... le comento el tema de Bucaramanga. Bucaramanga. En el departamento de la mi doctor, pero yo en Bucaramanga, ante tanta petición y las estadísticas que están dando, que los primeros problemas es el de empleo y la seguridad, pues hay que mirar esos municipios como Barranquilla y como Medellín, que ya han planteado la Secretaría de la Seguridad. Bueno, acá, doctor, ¿qué propuesta sería? Yo en mi anterior intervención, pues hice parte de la conclusión, el tema de la infraestructura de la justicia. En algunos años yo fui juez de ejecución de penas aquí en la ciudad de Bucaramanga y procuramos lograr la concertación con la gobernación del departamento a efecto de que destinaran recursos, destinaran algunos aportes tendientes a la implementación de unos sitios de reclusión que sean actos también para mantener a estas personas privadas de la libertad. Están en el proceso. Claro, porque realmente son seres humanos que están soportando pues una vinculación a un proceso, pero sobre los cuales también reposa la presunción de inocencia. Entonces, en aquella ocasión tratamos de buscar con la alcaldía de Bucaramanga y la gobernación del departamento el aporte de recursos tendientes a ubicar espacios físicos donde esas personas puedan ser recluidas preventivamente. Yani. Bueno, pues yo creo que el tema de seguridad pues hay que tratarlo, hay dos frentes ahí muy importantes, que es el tema de juventud, de trabajarle serio a la política de juventud, de darles mayores posibilidades a los jóvenes en materia de emprendimiento y de esperanzas de vida en general, de proyectos de vida que sean posibles, ¿no? Y el tema de consumo de drogas, ¿no? Que no lo estamos dejando pasar de agache. Tengo un minuto, doctor Fandiño, una propuesta. No, yo pienso que hay que fortalecer los frentes de seguridad de las redes ciudadanas de cooperantes, eso es fundamental. Segundo, frente al tema de los jóvenes, una política pública, digamos, de programas de oportunidad de acceder a temas técnicos, que en Colombia desafortunadamente es 40 técnicos, 60 universitarios, debería ser al revés, 40 universitarios, 60 técnicos, para poder ingresar y poder enseñar a los jóvenes antes de salir del colegio algunas cosas que les permitan generar unos ingresos, pero oportunidades, y yo estoy de acuerdo que hay falta mucho más de inclusión social, pero en eso juega un papel fundamental el gobierno nacional, con los entes territoriales, transversalmente una política pública de educación y de igualdad de oportunidades de acceso a muchas cosas. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos, por esta charla tan agradable y por entregarle a nuestros televidentes una idea más clara de cuál es la situación de seguridad o inseguridad y cuál es la percepción que tienen muchos bumangueses con respecto a un estudio muy interesante de Bucaramanga, como vamos. Gracias por acompañarnos, esto fue Golpe de Opinión. Feliz noche.